Muchísimas gracias a nuestro hermano don Esteban por ayudarnos con la oración y también hoy en la tarde, si Dios así lo permite, también tendremos la predicación a cargo de nuestro hermano Esteban, así que le invitamos de que usted se pueda acercar, pueda conectarse a través de los diferentes medios y también poder estar siempre apartando los mismos tiempos que teníamos para los cultos, como lo hacemos habitualmente, seguirlo haciendo en nuestra casa. Así que hoy les invito a que busquemos en nuestras Biblias. Vamos a continuar en Romanos, capítulo número 6, y vamos a estar en la predicación de esta mañana. Y vamos a estar viendo una de las respuestas que Pablo nos presenta de por qué nosotros no podemos permanecer en el pecado. Esa fue la pregunta que teníamos la última vez, donde Pablo preguntaba aquí en capítulo 6 versículo 1 que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. La respuesta es en ninguna manera. Nosotros no podemos quedarnos en el pecado, sino que tenemos que seguir adelante, tenemos que mantenernos nosotros haciendo la diferencia. Entonces, la respuesta que nos dio la palabra de Dios el pasado miércoles fue de que en ninguna manera. ¿Por qué? Porque en el verso 2 nos dice, porque hemos muerto al pecado, dice de esa forma textual, Romanos 6:2. En ninguna manera, esa es la respuesta, ¿no? Es un no definitivo, es un no contundente, no vamos a permanecer, no nos vamos a quedar en el pecado, al contrario, vamos a avanzar, vamos a seguir adelante. Y dice, ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el miércoles estábamos viendo que nosotros no podemos seguir en nuestra vida pasada porque nosotros ya morimos al pecado. Y esta ilustración de la muerte, Pablo la va a estar presentando una y otra vez alrededor de este capítulo 6. Después va a hacer una ilustración en cuanto a la esclavitud y por último también nos va a hacer una ilustración en cuanto a cómo la ley gobierna a las personas mientras viven y nos dice, hemos muerto. Y hoy vamos a ver otra respuesta que Pablo nos da, otro motivo por el cual nosotros no podemos quedarnos pecando. Si usted se dice ser una persona que ya conoce al Señor Jesucristo, si usted se llama cristiano o usted lo llaman cristiano, usted no puede permanecer en el pecado. ¿Por qué? Primero, Pablo nos acaba de decir, porque ya nosotros morimos al pecado. Y segundo, lo que encontramos en los versículos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos seguir viviendo en pecado? ¿Por qué nosotros no podemos quedarnos en el pecado? ¿Por qué nosotros no nos podemos dar por vencidos en esto? La respuesta es porque hemos sido bautizados. Y usted me dirá, ¿y esto qué tan importante es? Bueno, durante este mensaje lo vamos a estar viendo de diferentes puntos de vista, diferentes maneras de analizarlo, y vamos a estar ahondando al final del mensaje en estos versículos 3 y 4, pero vamos a estar viendo cómo el bautismo es algo importantísimo para nuestra vida cristiana, es una motivación para que nosotros dejemos el pecado. Lo vamos a estar viendo tanto del bautismo en agua como el bautismo que recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Ambos nos van a ayudar para motivarnos a dejar el pecado. Entonces, la respuesta que hemos estado viendo en estos días es no, no vamos a perseverar en el pecado. Y yo sé que en esta época muchas personas tratan de corregir su vida, tratan de hacer cambios, tratan de acercarse a las cosas espirituales, pero tal vez usted también aproveche estos momentos donde recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesús y tal vez le sirva para tomar estas decisiones. Y Pablo lo que quiere exponer, y él poniéndose en primera persona, dice, no, no vamos a perseverar. Aproveche estos días que usted va a estar meditando acerca de la vida y sacrificio del Señor Jesús para ponerle un punto final a esos pecados en los cuales usted ha estado peleando, como todos nosotros los cristianos peleamos con pecados. Entonces no vamos a perseverar en el pecado primero, ¿por qué? Porque he muerto. Es lo primero que nos decía Pablo el miércoles pasado, los versículos 1 y 2. Y lo segundo es porque fue bautizado en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a ver algunos aspectos importantísimos en cuanto al bautismo. Yo sé que personas no,
no lo valoran como tal y hoy me gustaría ahondar un poquito más en este tema y aprovecharlo. Pablo viene y les hace una pregunta aquí, dice, ¿o no sabéis? En otra forma de decirlo es, ignoramos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Le está hablando ya a creyentes. Recuerde que la transición de personas no creyentes a creyentes ya se dio en los pasados versículos. Ahora le está hablando a creyentes, le está hablando a las personas que han rendido su vida al Señor Jesucristo y le dice, ignoran que ustedes, los que se hacen llamar creyentes, han sido bautizados en Cristo Jesús. Y no solamente eso, dice que hemos sido bautizados en su muerte. Todos los que hayamos sido bautizados o que hubiésemos estado viendo un bautismo, nosotros hemos notado cómo se hace una ilustración de la muerte. Y recordamos la vida del Señor Jesús, recordamos cómo esa persona, cómo el Señor Jesús murió, cómo estuvo sepultado y cómo resucitó para una vida gloriosa, donde nunca más va a haber algo semejante a la muerte. Lo mismo sucede cuando nosotros nos bautizamos, estamos representando esa vida al pecado, morimos a este mundo y resucitamos para una nueva vida. Entonces, nos dice Pablo aquí en esos versículos, ignoran que de eso se trataba el bautismo, ignoran que se representa lo que pasó en su corazón, ignoran que ustedes se identificaron con Cristo. Entonces, vamos a ver primero tres puntos. Lo vamos a ver primero en cuanto a Jesús, después en cuanto a la iglesia y después en cuanto a Pablo. Primero, el bautismo era importante para el Señor Jesús. Y déjeme decirle que si era importante para el Señor Jesús, para nosotros debería ser importante. Ahora bien, vea, aquí le voy a invitar a que me acompañe en los pasajes, puede buscar en su Biblia, Lucas capítulo 3, puede buscar en su Biblia, por favor, acompáñeme esta mañana, en Lucas capítulo número 3, donde usted va a ver los versículos 21 y 22. Por lo general se menciona en tres evangelios el bautismo del Señor Jesucristo y aquí nos presenta este cuadro. Y primero lo que vamos a ver, el bautismo era importante para Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo recibió. Vea Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No dice que era una paloma, dice que era como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el bautismo era importante. Juan el Bautista fue enviado a predicar y a bautizar. Jesucristo viene y en obediencia, en justicia, como lo menciona Mateo, él también se bautiza. Él era importante, para él era importante, él lo recibió. El bautismo fue crucial para su vida, tanto así que fue una celebración. Hoy enviaba un devocional en la mañana, recordamos hoy como el Domingo de Ramos, si se quiere verlo así, o el día o la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, y era una celebración. Esa también es una celebración. Vemos a Jesús siendo obediente al Padre, vemos al Espíritu Santo que lo acompaña en este proceso del bautismo y vemos la voz del Padre que da su sello de aprobación y le dice, tú eres mi hijo amado, yo me complazco en ti, yo me siento feliz por lo que estás haciendo. Entonces, él veía el bautismo como importante. Si usted no lo ha visto como importante, preocúpese porque para Jesús lo es. Hay personas que me dicen, es que si yo me bautizo es porque estoy dejando mis pecados. No, usted se bautiza porque usted quiere ser obediente al Señor. Lo vemos claramente. Jesús se bautizó, él no tenía pecado. Él se bautiza para ser obediente al Señor. No solamente lo recibe, Jesús lo practica. Vea Juan, ahora avanzamos otro poquito más. Vamos a avanzar a Juan capítulo 4. Y va a ser una nota aclaratoria entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y vemos aquí en Juan capítulo 4 una historia bastante curiosa. Jesús no solamente recibe el bautismo, él practica, él realiza bautismos o ponía a sus discípulos a que lo realizaran. Juan capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ellos estaban ahí como tratando de hacer como una comparación, quién tenía más discípulos, quién era el mejor. Pero no se trataba de eso. Y es aquí la aclaratoria. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus
discípulos. De hecho, le dejo ahí la referencia en el capítulo 3, versículo 22, nos va a hacer la aclaratoria donde se menciona que Jesús daba la orden de que las personas fueran bautizadas. Entonces, para el Señor Jesús, recibir el bautismo fue importante. Para el Señor Jesús, practicar bautismos era importante. Y no solamente eso, lo manda, lo promovió. Él buscó que todas las demás personas, sus seguidores, buscaran las aguas del bautismo. Un pasaje que tal vez usted conoce de memoria, dice Mateo 28, 18 al 20, donde dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de ser bautizados van a recibir la enseñanza, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo es importantísimo. El bautismo era una señal, era una identificación con la, por decirlo así, con la secta de los cristianos. El bautismo era una identificación con el mismo Señor Jesús. De hecho, hacía que las personas se vieran como seguidores de Jesús. Entonces, el bautismo era un acto importantísimo para estas personas, pero no solamente para Jesús. Vemos el siguiente punto. El bautismo era importante para la iglesia. Acompáñame también a otro pasaje muy conocido, Hechos 2, 40. Y estos pasajes nos gusta enseñarlos porque es demasiado claro, es demasiado conciso y directo lo que nos enseña la palabra de Dios, que no solamente Jesús, no fue algo que él le gustaba hacer, sino que él daba la orden y que la iglesia, la manifestación visible de Jesucristo en la tierra, también consideraba importante. Ve Hechos 2:40 y 41, dice, y con muchas otras palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron en el Señor Jesús, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, pudiéramos incluir, se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. De hecho, seguimos avanzando en Hechos y ahorita veremos otros versículos y usted va a ver que viene esa frase, se añadían. ¿Cómo se añadían? A través del bautismo. Para la iglesia era importantísimo el bautismo. Las personas creían en el Señor Jesucristo y una vez los apóstoles y los maestros les decían, entonces bautícese, demuestre que usted es un verdadero seguidor de Jesús siendo obediente. Y no solamente el inicio de Hechos, ve el capítulo 18 de Hechos aquí, 18, versículo 8. Usted va a encontrar otra historia y tal vez lo puede ver más a detalle, pero vamos a ver acerca de un judío, una persona que dirigía enseñanzas en las sinagogas, se llamaba Crispo, y él recibe la palabra de Dios y quiere ser obediente. Versículo 8, 18, 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, personas que en Jerusalén no creían en el Señor, los líderes religiosos, dice que él creyó en el Señor con toda su casa. Todas las personas que podían creer, todos los que tenían conocimiento del bien y del mal, que ya eran adultos o personas ya con esa capacidad mental, todos ellos creyeron en el Señor Jesús. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Esta expresión usted lo va a ver constantemente a través de hechos donde las personas creían. Entonces, vemos algo similar. La iglesia lo practicaba, pero también la iglesia lo motivaba. Hay un pasaje muy, muy claro también, está en Hechos capítulo 8, puede leer en estos días donde le va a quedar muy claro, donde está Felipe, está predicando la palabra de Dios a un africano, y mientras le predica la palabra de Dios, mientras le muestra el evangelio desde el profeta Isaías, ellos pasan por cierta agua. Y me llama mucho la atención porque dice que Felipe le predicó el evangelio y en el mensaje del evangelio estaba el bautismo. Tanto así que no se da mayor aclaración, simplemente dice que pasan por cierta agua, eh, pudiera ser un río, una laguna, algo semejante, y pregunta al africano, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde al etíope, el africano, y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice, Hechos 8, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó.
y después ascendieron al agua. Entonces lo motivaban. Ellos no ponían ningún tipo de obstáculos. Al contrario, defendían el bautismo a cualquier persona que se identificase con Cristo. Ve a Hechos capítulo 10, versículo 47. Hechos 10, 47. Entonces la iglesia practicaba el bautismo, la iglesia motivaba el bautismo y la iglesia defendía el bautismo. Está Pedro predicando a gentiles, a personas que nunca antes habían tenido una relación muy estrecha con el pueblo de Dios, pero que eran personas que Dios amaba. Y vemos aquí en Hechos 10, versículo 47, después de haber predicado la palabra de Dios, y siempre se va a cumplir ese propósito. La persona que se bautizaba es la persona que escuchaba el Evangelio y que lo creía. Y dice 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? ¿Puede alguien impedir el bautismo para esas personas que han creído? ¿Puede alguien detener el bautismo para alguien, para hacer un obstáculo? Y dice que la respuesta es no, nadie lo podía impedir. Versículo 48, y mandó bautizarles. Esta es la orden de Pedro, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ellos estaban muy felices, ellos estaban muy contentos de haber sido bautizados y querían recibir más palabra de Dios. Entonces, yo quiero que en esos primeros puntos a usted le quede totalmente claro. El bautismo es importante para Jesús, el bautismo es importante para la iglesia y ahorita alrededor del año 2030, si es que llegamos a esa época, se van a cumplir 2000 años de estar funcionando la iglesia sobre la tierra y durante estos 2000 años la iglesia fiel a la palabra de Dios ha practicado el bautismo. Nos han puesto títulos relacionados con eso, por eso le surge el nombre de los bautistas, porque nosotros bautizamos. Y es importante, y la pregunta en esta mañana es importante para usted. ¿Usted entiende lo relevante que es el bautismo y entiende el gran paso que usted dio cuando se bautizó? Y así es como nosotros nos ponemos a empezar ahora en Pablo, porque Pablo es el que nos está diciendo que si nosotros ignoramos el significado del bautismo, eh, Pablo se bautizó porque él había creído en el Señor Jesús, él estaba ya en Damasco y el mismo Señor, el mismo Dios envió a un fiel cristiano, a un Ananías, y ahí lo vemos en Hechos capítulo 9, donde va con una motivación, a ayudar a Pablo, a explicarle un poquito más claro el Evangelio y a bautizarle. Pablo recibió el bautismo. Pablo cuando pregunta, ignoran que hemos sido bautizados en Cristo, ignoran que hemos sido bautizados en su muerte. El mismo Pablo había pasado por las aguas bautismales, el mismo Pablo había disfrutado de tiempo antes haber recibido la salvación del Señor. Y es impresionante. El bautismo nos capacita para servir al Señor. Entonces, usted está en Hechos capítulo 9, versículo 17, y me gustaría hacer algunos énfasis en este pasaje. Hechos 9, 17. Dice, fue entonces Ananías, después de escuchar la orden del Señor, y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo las manos, dijo, hermano Saulo, que también es el nombre de Pablo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Esa es la única persona en todo el relato del Nuevo Testamento que esperó para ser bautizado. Es la única persona que creyó en el Señor Jesús y pasó cierto tiempo para bautizarse. Dice que pasaron algunos días y en el momento que recibió la sanidad, que fue un regalo que Dios quiso darle a través de Ananías, lo primero que hace es bautizarse. No espera nada, no hace más preguntas, no hace nada, se bautiza. ¿Por qué se bautizó? Porque era una persona salva, era una persona creyente. ¿Qué más hace? Vea versículo 19. Y habiendo tomado alimento, no había comido, estaba bastante bien, pero dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, vea todo lo que está sucediendo. Pablo es salvo. Lo demuestra a través del bautismo. Inmediatamente busca la santidad, busca apartarse con personas que eran creyentes, personas que también habían recibido el bautismo, personas que también amaban
al Señor Dios. Eso es santidad. Y no solamente salvación, santidad. Vean lo que empieza a hacer Pablo. Versículo 20. Enseguida, inmediatamente, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ese era el Hijo de Dios. Entonces, antes de que Pablo predicara, antes de que Pablo se montase con cristianos, antes de que se preocupara por su salud física, Pablo quiso reconocer a Jesús como su Señor en su corazón, fue bautizado con el Espíritu Santo, pero aparte de eso, lo demuestra a través del bautismo en agua. Para él era sumamente importante. Y son esos momentos donde uno puede recordar una fecha especial, donde uno puede recordar algún momento en donde uno toma decisiones, un momento donde uno hace cambios. El momento más importante para su vida debe ser cuando usted creyó en el Señor Jesús. Y eso se llamaría el día de salvación, cuando usted le entregó todo el control, todo el gobierno de su vida al Señor Jesús. Es un momento muy importante, pero otro momento importantísimo, y ojalá que a partir de este mensaje usted lo pueda guardar en su corazón, es el día, la fecha cuando usted se bautizó, la fecha en que usted demostró ser un hijo de Dios. Entonces, estamos viendo, para Pablo era importantísimo ser bautizado. Y vamos a ver, ahora sí, vamos a enrumbarnos nuevamente a Romanos capítulo 6 y vamos a ir viendo un poquito todos esos detalles que nos menciona Pablo acerca del bautismo, una persona que lo había disfrutado, que posiblemente había acompañado muchísimas personas a las aguas bautismales. Y vamos a ver aquí cómo Pablo nos va a explicar en Romanos 6 algunos otros detalles. Entonces, recuerden, está hablando Pablo y su tema va a ser la muerte. Morimos al pecado, morimos a esta vida. Y lo va a ilustrar a través del bautismo. Entonces pregunta en el versículo 3, ¿ignoran o no sabéis? Sería esa la expresión, o no sabéis, ustedes ignoran, que todos los que hemos sido bautizados. Entonces Pablo está incluyendo, se dice, los que hemos sido bautizados, los que fuimos motivados a ir a las aguas bautismales, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ahí pudiéramos verlo como el bautismo interno que sucede en el momento de la salvación. Cuando usted recibe a Jesucristo como el Señor de su vida, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que es bautizado en Cristo Jesús, pero también nos recuerda la fórmula bautismal de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte. Recibimos las mismas implicaciones de la muerte de Cristo. Nos identificamos con la muerte de Cristo. Nos identificamos con la vida y obra del Señor Jesús. Los que hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, eso nos va a enseñar muchísimas cosas y ahorita lo vamos a ir ilustrando un poco más adelante, pero el bautismo, la vida del Señor Jesucristo, su vida no vino aquí para estar en deleites, en placeres. Él lo merecía todo. Él podía estar aquí sobre la tierra disfrutando los mejores manjares, paseando en los lugares más hermosos. Él podía haber disfrutado en esta tierra muchísimas riquezas y cosas semejantes, pero no. Él en esta tierra vino a amar a los suyos, pero vino con un propósito, morir, porque esta tierra no le ofrecía nada impresionante a él, no había nada que le llamara la atención. Entonces el bautismo siempre va a significar muerte. Es cierto, cuando bautizamos a las personas, bautizamos en agua, pero la ilustración es de que se bautizan representando la sepultura del Señor Jesús para esta tierra, y donde el Señor Jesús sale a una nueva vida. Entonces, cuando nosotros bautizamos, estamos recordando de que Jesús murió, pero que también nosotros morimos. Y es lo que nos explica el siguiente versículo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? La pregunta. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Entonces, para Pablo, el bautismo lo unía a la muerte de Cristo, lo unía juntamente con él. Entonces, Pablo nos lo va a aclarar más adelante en Gálatas, donde dice, yo ya no vivo. ¿Por qué? Porque he muerto al pecado. He sido bautizado en la muerte del Señor Jesús. He representado la muerte de Jesús en mi vida. Me he identificado con esa muerte, yo también. Entonces, lo identificaba con esa muerte de Jesús y dice, sepultados juntamente con Cristo para morir.
Eso significa el bautismo. ¿Con qué propósito? Entonces no solamente lo unía a la vida de Cristo, vea que lo une a una vida futura. ¿A fin de qué? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces lo unía a la muerte con Jesús. Ese momento donde la persona por unos pocos segundos está bajo el agua y sale una nueva vida, una nueva criatura, por decirlo así, una ilustración. El Señor Jesús estuvo sepultado bajo tierra y cuando salió, salió para una vida nueva, una vida gloriosa, una vida que le da toda la gloria a Dios y que nunca más iba a tener relación con la muerte. Lo mismo sucede en nuestro bautismo. Nosotros somos sepultados representando ese momento cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y morimos a esta tierra y salimos para vivir una vida nueva, no vivir como antes. Entonces, la vida nueva de Cristo, la vida nueva en la cual tenemos que andar, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O como diría Efesios, vivamos una vida nueva. Ese andar significa vivir, significa cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros seguimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en estos pasajes? Primero, aceptar que el bautismo me recuerda que morí a este mundo. Eso es lo que nos tiene que recordar el bautismo. No sé si usted tardó un poco de tiempo para bautizarse, no sé si usted se bautizó inmediatamente. He escuchado hermosas historias de personas que en el mismo culto reciben la palabra de Dios, creen en el Señor Jesucristo e inmediatamente se bautizan. No sé si usted es de una de esas personas, si fue bautizado en un bautisterio, en un río o en el mar o en alguna laguna. Eh, pero el bautismo, ese momento donde nosotros estamos ahí, nos recuerda que morimos a este mundo ya no nos debería de interesar a nosotros. Entonces, primero, es una verdad, es una identificación con Cristo, una identificación en su vida, en su muerte, en su resurrección. El bautismo es una ceremonia de unión con Cristo para una nueva vida. Déjeme decirle, el bautismo no le va a añadir a su salvación nada. No le va a ayudar a usted a ser más santo, no le va a ayudar a usted a recibir algún don especial. El bautismo no da ningún don a nadie. Es bastante curioso, no sé si usted habrá sido alguna de las personas que se acercó a nuestra iglesia de esta manera, pero constantemente en nuestra iglesia nos pasan llamando y nos pasan preguntando que si damos lecciones de bautismo o si damos cursos bautismales. Eso es para bautizar niños, ¿no? Nosotros no hacemos eso, porque tiene que ser una persona que esté buscando una vida nueva. Un niño no puede identificar una vida de pecado y una necesidad del Señor. No lo puede identificar, menos los infantes. Llega una edad del niño donde, no sé, qué edad decirle, entre los 7 posiblemente o 5 años en adelante, donde ya se identifica como una persona pecadora y esa persona sabe que están problemas con Dios y que ese niño, como le digo, entre 5 más años, no sé, no puedo poner un número, sabe que necesita de Jesús y le entrega su vida a Cristo. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando una vida nueva. Por eso nosotros no creemos en el bautismo de niños, de bebés, de brazos. Ellos no comprenden el mal de su corazón. Entonces, es una identificación, nos identificamos con la vida de Jesucristo, nos identificamos con su muerte, con su resurrección, con el propósito de andar en una vida nueva. Los que hemos sido bautizados hemos hecho una ceremonia muy especial. Debo caer en cuenta de mi nueva realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y me gustaría ilustrarlo en esta mañana como la unión matrimonial. De hecho, eso es una ilustración que no sé si usted habrá visto esta película y tal vez en estos días usted tenga la oportunidad de ver buenas películas. Hay una excelente película, se llama El caso de Cristo, es la historia de Lee Strobel, un, un reportero que su esposa se convierte al cristianismo y él está totalmente enojado. Entonces él viene a traer abajo, buscar, tratar de traer abajo la fe cristiana y trata de buscar un montón de pruebas y algo que viene en la película, algo muy hermoso, es que Lee Strobel ve el bautismo de su esposa. Y en esa película hay una ilustración. El pastor que está bautizando a la esposa, Lee Strobel, le dice, esta es como una ceremonia nupcial con Cristo.
Y me encantó esa ilustración porque es justamente lo que pasa con el bautismo. Es como una ceremonia, como una unión para alguien más. Entonces nosotros, por decirlo así, con el bautismo lo celebramos y las personas lo pueden ver y pueden gozarse con nosotros y pueden estar compartiendo con nosotros. Y es como si nos casáramos en ese momento con Cristo. De eso se trata el bautismo. Entonces, si usted lo ve como la unión matrimonial, usted le va a quedar más claro qué significa este tema del bautismo. Usted va a ver de que es una nueva vida, es una nueva relación, todo cambia. Usted tal vez era los que nos hemos casado, notamos que hubo un cambio. Éramos personas solteras y ahora le pertenecemos a alguien más. Éramos personas que vivíamos como nosotros queríamos y ahora nosotros necesitamos la opinión y es el acompañamiento de nuestro cónyuge. Éramos personas que tenemos cierta libertad de hacer ciertas cosas, pero ahora, por amor y por honor a nuestro cónyuge, ya nosotros no lo hacemos. Todo cambió, absolutamente todo cambió con el matrimonio. Entonces, así debería de ser el bautismo. El bautismo debería de darnos esa ilustración. Todo cambió. Debemos de considerar nuestro bautismo como una fecha de cambio, una fecha donde nosotros podemos estar celebrando una nueva vida. De eso se trata. Vea Hechos 16. Vea todo lo que puede significar el bautismo en relación como si fuera un matrimonio. En Hechos 16, versículo 30 al 34, usted va a ver que es una celebración, es un gozo, es algo impresionante lo que tiene el bautismo relacionado. Hechos 16, 30 al 34. Pablo y Silas estaban en la cárcel y bueno, es una historia bastante hermosa, pero mientras ellos estaban en la cárcel, estaban cantando, viene un terremoto, es algo impresionante, usted tiene que leerlo aquí en Hechos 16, pero está el carcelero de Filipos que está ahí cerca, está escuchando las alabanzas y sucede esto, dice versículo 30, y sacándolos de la cárcel les dijo, señores, el carcelero le está preguntando a Pablo y a Silas, le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que tal vez alguno de ustedes está haciendo esta mañana. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo. No te estoy diciendo que te bautices, no te estoy diciendo que vayas a una iglesia, no te estoy diciendo que cambies tu vida inmediatamente, no. Cree en el Señor Jesucristo. Cree con corazón arrepentido, entiende que estás mal con Dios y entrégale el gobierno de tu vida a Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, cree en el Señor Jesús tú y cree en el Señor Jesucristo tu casa y serán salvos. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa, todos los que podían comprender. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, inmediatamente, calculamos que puede ser alrededor de entre 11 y 3, 4 de la mañana, pudiéramos calcular algo semejante, puede ser entre esas horas. Y le habrá la palabra al Señor a él y a todos los que están en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Inmediatamente. El bautismo no tiene por qué esperar nada. Aún si fuera de madrugada o aún con el agua fría, aún Pablo y Silas con las espaldas espedazadas de los azotes, ellos dijeron, hay que bautizar. Esto es importante, esto hay que celebrarlo, esto hay que realizarlo. Y vean el versículo 34. Y llevándolos a su casa, el carcelero les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces el bautismo es celebrar una nueva vida. ¿Qué sabía este carcelero? Tal vez muchísimo menos de lo que usted y yo sabemos. Pero él consideró importante bautizarse y lo celebró con toda su familia. El bautismo era una nueva vida para él. Ya no podemos olvidar esto. ¿Qué más? Tenemos que esforzarnos en una vida nueva. Vea también aquí Hechos, y me encanta porque son ilustraciones para nuestro diario vivir. Hechos 11, 22 y 23. Hechos 11, 22 y 23. Y estamos viendo acerca del avance de la iglesia en Antioquía y envían a una persona a apoyar a esa iglesia. Hechos 11, 22 y 23, y se llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Empezamos hace un momento en Romanos 6, dicen, permaneceremos en el pecado, perseveraremos en él, nos quedaremos en él. Y aquí vemos una respuesta, no, permaneceremos fieles al Señor. Si usted ya se bautizó, usted es una persona que tiene que permanecer fiel al Señor, no en sus fuerzas, en las fuerzas del Señor. A veces nosotros creemos que el cristianismo se vive en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto y en nuestra capacidad. El cristianismo se vive con las fuerzas del Señor, pero el reto que se nos presenta es permanecer fiel. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor sabe de que nosotros somos infieles, pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si pecamos, podemos confesar nuestros pecados y Él nos perdona. Él nos está dando una nueva vida. Él sabe que vamos a fallar, sabe que vamos a caer, sabe que podemos faltarle respeto al Señor. Pero el Señor nos dice, esfuércese, permanezca fiel en esa nueva vida. Recuerda lo que decía Pablo, andar en vida nueva, y esa vida nueva se vive con fidelidad. Otro pasaje, el 14, 21 y 23. También viene la misma idea. Y nótese que esto también nos va a hablar muchísimo de nuestra nueva vida. Vea Hechos 14, 21 y 23. Dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, animándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, nota eso, permaneciesen fieles en la fe, lo mismo que acabamos de ver en el capítulo anterior, pero ve ahora lo que dice, diciéndoles, animándoles de esta forma, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No nos está diciendo que nos vamos a salvar por sufrir o nos vamos a salvar por oro, nos está diciendo que nosotros vamos a entrar al reino de Dios o vamos a pasar de esa vida a la siguiente a través de muchas tribulaciones. No nos deberíamos de sorprender de esto. El cristiano vive una vida atribulada. Y no me refiero al coronavirus o cosas así, no. Tiene tribulación por el pecado con el que lucha. Tiene tribulación por la familia que le persigue. Tiene tribulación por las mismas tentaciones en las cuales a veces de voluntad cae. Nosotros tenemos tribulaciones, nosotros sufrimos por Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que dejar atrás la vida vieja. Cuando usted se bautizó, usted está representando el bautismo con el Espíritu Santo que recibió cuando creyó en el Señor Jesús. Entonces usted lo estaba ilustrando a través de las aguas del bautismo. Y dice Pablo, ignoras que te estás identificando con la muerte de Cristo, o sea, que murió para esta tierra, e ignoras que fuiste llamado a una nueva vida. Y aquí en Santiago 4, puede acompañarme, le invito por favor, es un pasaje importante que nos habla acerca de esa nueva vida. Santiago 4, 4 al 6. Santiago no se anda con rodeos, Santiago es sumamente directo en su manera de hablar. Y está hablando con eso, de que muchas veces nosotros jugamos con el Señor, de que le pedimos como si fuera un genio en la lámpara, y lo que queremos es nuestros deleites y placeres. Y nos dice aquí en el 4:4, oh almas adúlteras. ¿Y qué manera más directa de hablarle a cristianos? Oh almas adúlteras. ¿Ignoran o no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y resueltamente define cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es una pregunta, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, el que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos estar en término medio. Si eres amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Y dice que dentro de nuestro corazón, los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos anhela, nos desea fervientemente. Quiere que estemos solamente para Él. Dice entonces la respuesta, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Si usted es una persona amiga del mundo, usted es una persona soberbia, porque usted está tomando sus decisiones y está luchando contra el Espíritu Santo. Pero se puede arrepentir, vea, pero Él da mayor gracia. Él nos da lo que nosotros necesitamos, esa gracia para salir de estos pecados. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De eso se trata todo este tema de una vida nueva. Como lo decimos en la ilustración
del matrimonio. Hay cosas que ya nosotros no podemos hacer. Los que estamos casados, hay cosas que ya nosotros no podemos estar haciendo como antes. De la misma manera, todos aquellos que hayan sido bautizados no pueden andar de la misma manera. Ya no pueden andar en los mismos pecados de antes. Sigamos con la ilustración del matrimonio. Yo no puedo venir y decirle a mi esposa, mira, es que estaba hablando con mi mejor amiga, o estaba viendo estas películas obscenas, o eso, lo otro. No, ya ella no tolera eso, ella no lo puede aceptar. Eso va en contra de nuestra nueva unión. Ella lo que espera de mí es fidelidad. No espera una persona perfecta, sino quiere una persona que sea madura, que se esfuerce por darle el honor que ella se merece. Lo mismo sucede con todos aquellos que sean bautizados. El Señor no está esperando perfección de nuestra vida, pero está esperando madurez, está esperando fidelidad. Así que, en relación a lo que vemos aquí, nos podemos examinar si hay algo en lo cual nosotros somos amigos del mundo. ¿Qué es eso que usted no puede dejar del mundo? Vocabulario, la vestimenta, su manera como usted utiliza el dinero, la manera en que usted utiliza su tiempo, en la manera en que usted utiliza sus habilidades. ¿Está el mundo ahí metido en su corazón? Usted no puede dejar la música del mundo, las novelas o películas del mundo. Si eso está ahí, hay algo extraño. Usted se está constituyendo un enemigo de Dios. Y Dios dice, te bautizaste. Dijiste que tú habías nacido de nuevo, demostraste que en verdad yo te interesaba. Y ahora, ¿me estás siendo infiel? ¿Estás andando en cosas que a mí no me agradan? ¿Estás pasando por alto el deseo celoso que tengo por ti? ¿De que tú eres mío? ¿De que yo te compré? ¿De que yo pagué por tus pecados? Hay algo aquí que nosotros tenemos que analizar. ¿Será que yo estoy andando en los mismos pecados? ¿Estaré andando también en las mismas vergüenzas? Cosas que yo ni quisiera que nadie se dé cuenta. Si yo me bauticé, yo ya no puedo andar en eso. Fui llamado a una nueva vida. Fui llamado para honrar al Señor. ¿O será que estoy andando en la misma rebeldía? No deberíamos de sorprendernos de que haya cristianos carnales, les he dicho varias veces. En Corintios nosotros vemos esto, donde hay personas que son carnales. Y Pablo les hace una pregunta y les dice, ¿ustedes no se han examinado? ¿No se han revisado? Hay cosas que nosotros tenemos que dejar atrás. Y lo estamos diciendo en estos días. Aproveche este tiempo, aproveche estos días de Semana Santa. Y si tiene que dejar atrás un pecado, déjelo, no con sus fuerzas, con las fuerzas del Señor Jesús. Si hay algo que lo está atando a este mundo, Dios no lo quiere ver a usted así. Usted se comprometió a serle fiel al Señor. Las personas que yo he bautizado en los últimos meses y en los últimos años, yo les hago dos preguntas cuando están conmigo en las aguas del bautismo. La primera pregunta es, ¿ha creído en el Señor Jesús? Y la persona me responde, sí, he creído en el Señor Jesús. Ya con eso es suficiente para bautizarle. En ese momento pudiéramos bajar a la persona al agua y volverla a ascender inmediatamente. Pero a mí me gusta hacerles otra pregunta. Y yo les cuestiono y les digo, ¿va usted a seguir al Señor fiel hasta el último de sus días? Y las personas me dicen sí. Ese mismo sí es el que se dicen en el matrimonio, cuando decimos aceptas a esa persona como tu cónyuge y la persona dice sí. Ese mismo sí que nosotros le decimos al banco cuando nosotros le pedimos un préstamo y nos dice vas a poder pagar 300 y resto de cuotas. Y nosotros le decimos sí. Entonces, si le podemos decir sí a nuestro cónyuge, si le podemos decir sí al banco, le podemos decir sí cuando hacemos un negocio en el mundo, porque el sí que le decimos al Señor es diferente. No debería ser diferente. Pablo nos dice que los que hemos sido bautizados para morir en esta tierra. Que ya esta tierra no nos llame la atención, que este mundo ya no capture nuestra atención, que este mundo no nos pueda cautivar de alguna manera, no nos pueda tentar. De eso se trata. No está diciendo que vamos a dejar a un lado nuestras pasiones, esas pasiones van a estar batallando en nuestro corazón, pero nos dice, se trata de que te esfuerces. Se trata de que el Señor cargó la cruz por nosotros, ahora nosotros tenemos que cargar nuestra cruz, morir a nosotros día con día. Así que, ¿qué significa para usted el bautismo?
Tal vez significa simplemente un cartón que está ahí en su casa. Significa simplemente una fecha donde usted hizo algo por religión. O significa el día donde usted le dijo al Señor, yo estoy con usted, pase lo que pase. Así que si tenemos que hacer cambios, hagámoslo. Y si hubiese alguien esta mañana que nos escuche o alguien que está viendo la predicación o lo va a ver en estos días y dice, pastor, yo no he sido bautizado, yo no he creído en el Señor Jesús, pues bien, no hay nada que le impida. Crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntese de sus pecados y hable conmigo. Yo estaré más que gozoso de bautizarle. No importa si hay coronavirus o no hay coronavirus, si hay esa restricción o no hay restricción, nada puede ni debe detener el bautismo. Es decir, que si usted no se ha bautizado de la manera bíblica, siendo una persona creyente, si no ha bautizado por una iglesia bíblica y si no se ha bautizado en inmersión, se puede bautizarse. Nada le debe impedir eso. Así que, ¿en cuál punto estamos? ¿De los que somos creyentes y tenemos que dejar cosas? Gloria a Dios por eso. ¿O estamos en el punto de que no somos creyentes y tenemos que dar esos pasos de fe? Sea lo que sea que el Espíritu Santo le esté imponiendo en su corazón durante esta predicación, dígale al Señor, sí, lo voy a hacer. Yo quiero andar en fidelidad con usted. Yo quiero esforzarme. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en armonía. Gracias, Señor, porque Pablo nos ha estado explicando a través de su carta a los romanos lo que significa ser justificado, lo que significa pasar de muerte a vida. Usted nos ha estado explicando lo que quiere decir ser un nuevo cristiano, ser un cristiano de verdad, ya no estar bajo la familia de Adán, sino bajo la familia de Cristo. Recibir todo el amor a través de su Santo Espíritu. Señor, gracias porque nosotros no merecíamos nada de esto. Ciertamente nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero usted, buen Señor, envió a Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Santo Señor, si hubiese alguien esta mañana que no te conoce, hubiese alguien que no ha rendido su vida a Jesús, que ahí donde esté, a la hora en la que esté, renuncie al control de su vida, renuncie a este mundo, renuncie a hacer su voluntad un día más, que donde esté simplemente con todo su corazón crea en el Señor Jesús para vida eterna y puede decir, Señor, me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús para nueva vida. Si alguien con todo su corazón cree de esta manera, Señor, sé que tú le oyes y que tú le bautizas inmediatamente con tu Santo Espíritu y lo sellas con vida eterna. Ahora esa persona lo que tiene que hacer es demostrarlo a través del bautismo en agua. Pero buen Señor, muy posiblemente la mayoría que nos escuchen ya han sido bautizados, ya han sido cristianos por muchos años o por varias semanas o meses. Señor, a ellos, a mis hermanos y a mí, a mi corazón también hablo de que es tiempo donde tenemos que decir, baste ya. Hay cosas que tenemos que decir, ya esto no puede avanzar más. Hay pecados que tenemos que detener inmediatamente, no con nuestras fuerzas, sino con su fuerza, con su sabiduría y con su palabra, buen Señor. Te pido que bendigas a cada hermano que está en su corazón orando, pidiéndole perdón, avergonzado, humillado, por haberle faltado el respeto a usted en alguna manera. Y que hoy está tomando la decisión de luchar contra ese pecado. Tal vez tenga 100 o 1000 pecados con los que está luchando, pero que tome la decisión de luchar con ese que usted le está poniendo en esta mañana. Y a ese pecado lo va a enfrentar con toda su fuerza, con toda su oración, con sus rodillas. Y desde hoy va a retomar esos votos de fidelidad a usted. Señor, muchas veces abusamos de que en que somos infieles usted permanece fiel, pero no se trata de usar de eso, se trata de esforzarnos para ser fieles. Te pido por ese hermano o esa hermana en Cristo que sabe que tiene que cambiar algo, que usted se lo está imponiendo. Señor, gracias. Dale la fortaleza, dale la sabiduría para caminar, no solo, sino caminar contigo. Gracias por esta mañana y gracias por el tiempo que nos permites compartir con los hermanos. En Cristo Jesús, te agradecemos por todo esto